esta audiencia tiene por objeto la verificación del régimen de condicionalidad, que fue propuesto por el señor David Charnavas, lo cual se está adelantando en la JEP. Y esto tiene 3 ejes, que es el eje de la verdad, el eje de la reparación y de las garantías de no repetición. Ya se había señalado en una audiencia anterior que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, de la cual formamos parte las 2 magistradas, tenemos como una de las funciones la de gestionar el cumplimiento del régimen de condicionalidad para preparar el trabajo presente o futuro de esta sala o de otras salas o secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz que tienen a su cargo atribuir responsabilidades sancionatorias o, como nosotros, terminar, por ejemplo, el ejercicio de la acción penal o de las sanciones. En el momento en que se incumpla el régimen de condicionalidad, puede iniciarse un incidente de incumplimiento que puede llevar a que se revoquen los beneficios que se han concedido por parte de la jurisdicción. Esto es una obligación imprescindible en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y cuál es el sentido de esto? Que es que la Jurisdicción Especial para la Paz es una justicia dialógica que está enfocada sobre las bases de un conflicto armado que tiene que transformarse, tratando de promover un sentimiento de justicia sobre lo que ocurrió en el pasado, para erradicar la violencia estructural que generó ese conflicto y construir una paz que sea estable y duradera. Entonces, de manera que lo que busca la JEP es restaurar el daño causado, reparar a las víctimas afectadas con el conflicto para acabar la situación de exclusión social que produjo su victimización. Pero también en lo posible, lo que se busca, que es lo que está proponiendo el señor Char también, es transformar su plan de vida hacia el futuro. O sea, esta justicia también busca una restauración de la vida de los comparecientes, de quienes fueron los perpetradores en el conflicto armado, que modifiquen el futuro también de sus vidas y de sus familias, con una profunda reflexión y contrición de los actos que hicieron, para que no los repitan, ni los repitan sus generaciones, y así no se genere el daño que ya hubo en la sociedad y en tantas generaciones. Entonces, en este momento le pregunta a la subsala, señor David Charnavas, ¿cómo ha avanzado esa propuesta de reparación que usted ha presentado a la jurisdicción? Magistrada, nosotros hemos venido haciendo unos trabajos para buscar un sitio donde nosotros podamos ayudar a las víctimas a desarrollar un proyecto agrícola, un proyecto donde nosotros podamos ayudar a las víctimas en un tema psicosocial, porque estamos pensando en unas aulas. Hemos venido trabajando para desarrollar esto, hemos creado una fundación, creamos una fundación, nosotros hemos estado buscando la manera de que esta fundación, para poder desarrollarse, necesita tener unas cuentas. Hemos ido a visitar varias entidades financieras, no nos ha sido fácil, no hemos tenido facilidad, seguimos trabajando en esto, pero tenemos un video que queríamos mostrar para que vieran más o menos qué es lo que estamos pensando, qué es lo que queremos, cómo podemos ayudarlos, para que esto sea un modelo de vida para las víctimas, para los campesinos, que son los verdaderamente maltratados en todo este tema del conflicto que existió en ese momento acá en el Atlántico y en Colombia. La Fundación Abriendo Campo a la Paz surge de una iniciativa de reparación a las víctimas del conflicto armado de nuestro país, desde un enfoque multidisciplinario basado en el desarrollo integral, sostenible y democrático del campo. Con sede en la ciudad de Barranquilla, la Fundación Abriendo Campo a la Paz promueve en la región Caribe la estabilidad del trabajo rural, el bienestar de las familias campesinas, la democratización del acceso a la propiedad agraria, el fortalecimiento de la educación desde y para el campo, la consolidación de espacios de participación política libre y, en definitiva, la reconstrucción dialéctica del tejido social que une a las personas en una sociedad pacífica. Algunos de los programas que lidera la Fundación son:
Proyecto Económico Productivo Autosostenible. El Proyecto Económico Productivo Autosostenible se centra en la conformación de una cooperativa para las víctimas del conflicto armado en el Departamento del Atlántico, para lo cual trabajaremos con un grupo de 50 familias vulneradas. Con la implantación del Proyecto Económico Productivo Autosostenible, la Fundación busca que los destinatarios de este programa tengan total autonomía para decidir si las negociaciones y las actividades empresariales que se están llevando a cabo satisfacen sus necesidades económicas y sociales. Esto incluye la gestión y acompañamiento integral en un proceso productivo agrícola que contará con más de 15 hectáreas de cultivo de maíz dulce y ají, para el cual la Fundación brindará un apoyo integral en las fases de estructuración y ejecución del proyecto, hasta llegar a una estabilización de las operaciones y a la consolidación del cultivo y comercialización de ají y maíz. Centro Educativo. La Fundación financiará y coordinará la construcción y dotación de un centro educativo, en el cual se adelantarán procesos de capacitación enfocados en buenas prácticas agrícolas para el cultivo y procesamiento de los productos, vida en comunidad y conservación del medio ambiente, con el fin de que estos contenidos sean aplicados en los terrenos que adquiera la cooperativa y en la vida empresarial al interior de la misma. Atención psicosocial de víctimas del conflicto. La Fundación coordinará la atención psicosocial de las víctimas del conflicto y población vulnerable de los territorios, con el apoyo de profesionales especialistas en atención de la salud mental y personal debidamente capacitado. Brindará apoyo a la población siguiendo los lineamientos del programa de atención psicosocial para las víctimas del Ministerio de Salud. Talleres por la Paz. La Fundación promoverá espacios de participación en distintos territorios de la geografía regional, a través de los cuales las víctimas podrán expresar su historia, en el marco del diálogo con autoridades públicas y privadas, destinados a fortalecer procesos de convivencia, resolución pacífica de conflictos y reconciliación con los victimarios. Apoyo a procesos colectivos de retorno. La Fundación establecerá alianzas con organizaciones no gubernamentales especializadas en apoyo a procesos colectivos de retorno de población desplazada para brindar acompañamiento financiero y de personal en estos procesos. Mi nombre es David Yarnavas. Fundé esta organización sin ánimo de lucro como esfuerzo personal para contribuir y resarcir los daños causados a la población vulnerable por el conflicto armado en Colombia. Por eso, personalmente lidero, financio, superviso todos los programas de la Fundación. Los invito a conocernos, a inscribirse en nuestro programa y a estar atentos a nuestras redes para obtener la información acerca del desarrollo de cada iniciativa. Espero que con su apoyo trabajemos juntos y abramos campo a la paz. Es importante, como lo está haciendo el señor Char, que informe a la sala sobre cuáles han sido sus aportes y cuál es su asistencia a la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, porque esa parte de la verdad, esa reconstrucción de la verdad histórica del conflicto armado es importante para el país, forma parte del sistema, y lo que usted diga allá pues no tiene carácter judicial, pero sí ayuda
a reconstruir la historia. Vamos a continuar con el tema del aporte de verdad, que implica aportar una verdad plena sobre los hechos del conflicto que le consten al compareciente, sobre los cuales tenga elementos de juicio que sean relevantes para la jurisdicción y que esa verdad sea exhaustiva y detallada. Debe tener unas características objetivas que permitan que la sala pueda contrastar y verificar lo que se está diciendo para evitar cualquier eventual defraudación al sistema, y ese plan debe proyectar todo lo que tenga que ver con su participación, los sujetos, las personas que podían estar en esa estructura armada, quienes participaron, los datos que se puedan aportar públicamente, haciendo la advertencia, como ya se dijo en la audiencia anterior, que es personas que no estén judicializadas o datos que aún no sean, digamos, de conocimiento público por parte de la justicia, se manejan en diligencias reservadas con la sala. Sin embargo, por ejemplo, debo advertir que hoy se va a tratar el tema en concreto de la acusación que se profirió también por parte de la Corte Suprema de Justicia, y allí pues hace referencia a nombres y a hechos que no son de carácter privado ni reservado, sino de carácter público, porque ya hubo una acusación y empezó una audiencia preparatoria incluso en la Corte Suprema de Justicia, lo cual ya hace pública esa resolución de acusación, que es lo que vamos a hacer en la jornada de la tarde. Pero en la jornada de la mañana, el señor Char va a hablar de cuáles fueron sus vínculos desde el principio con los grupos de autodefensas, y se le solicita por parte de la subsala que sea con detalles. Respecto a la estructura que usted conozca de la estructura armada, respecto a otras relaciones de esas personas que ya la Corte mencionó también en varias decisiones, que tuvieron contactos con o relaciones con esa organización ilegal, cómo eran los contactos en el tema político, cuál era la zona en la que actuaban, qué hechos son los que usted conoce y en los cuales participó, qué roles cumplía usted dentro de esa organización, cómo se financiaba esa organización, pero también cómo se financió usted en ese tema de sus actividades políticas, los vínculos que hubo de sectores políticos, económicos o religiosos, o el aprovisionamiento militar o de armado que pudo tener esa organización, y las motivaciones que usted tuvo. En ese sentido, todo esto, lo que dice la sección de apelación, debe comprender una verdad plena, un pactum veritatis frente a la jurisdicción. Entonces, explicado lo anterior, vamos a retomar el aporte de verdad, y en la sesión anterior quedó un tema pendiente, que es un tema público, digámoslo así, no de los temas reservados, cuando usted abordó históricamente cómo inició su actividad política. Al respecto, la Procuraduría le preguntó por el monto del dinero invertido en los gastos que realizó en sus campañas políticas, cómo las financió, a lo cual en ese momento no pudo dar una respuesta precisa por carecer en ese momento de la información. Señor Char, ¿usted puede dar respuesta a esta pregunta de la Procuraduría? Sí, magistrada. Procede. Para mi campaña a la Cámara de Representantes 2002-2006, se reportaron en los libros 220 millones de pesos. Pero en realidad, magistrada, yo me gasté más dinero en la campaña. Estos 220, estoy hablando, es de lo que uno reporta que entrega en los libros a la ¿cómo se llama? Que presenta en el Congreso. Yo, además de eso, hice unos créditos personales por valores aproximados de 200 millones de pesos, y además de eso, unos dineros que recibí de mi familia como capital de trabajo, aproximadamente unos 400 millones de pesos, los invertí en política. Aproximadamente esa campaña tuvo unos gastos de 800 millones de pesos. Eso fue para el año 2001, 2002, para la campaña
Cámara de Representantes 2002-2006. Para la campaña 2006-2010, que ya pues era Senado, que era a nivel nacional, tuvo un gasto total aproximado de 1.800 millones de pesos para el año 2005-2006. Fueron reportados 450 millones de pesos, fue lo que presentamos en libros, y yo vendí una propiedad en 800 millones de pesos y ese dinero lo utilicé para invertirlo en la campaña al Senado, y también tuve un un capital de trabajo también de la familia por 550 millones de pesos. Eso me dio aproximadamente los 1.800 millones de pesos que me gasté en ese entonces para la campaña al Senado. Y estos dineros normalmente en campaña se entregan, se hacen en efectivo. Cuando uno le entrega a la mayoría de los líderes, uno lo hace de forma en efectivo, porque precisamente tienes que reportar unos topes que son menores de lo que realmente las personas se gastan en campaña. Entonces, se maneja de esa forma. Y eso es la información que tengo, que me he gastado en esas campañas. Señora magistrada, los elementos probatorios que vamos a entregar están constituidos por los libros de campaña que fueron tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de la República. Una versión que en su momento fue rendida para el año 2004 en el Consejo Nacional Electoral. Hubo una investigación preliminar que fue abierta en su momento por la Comisión Nacional Electoral para efectos de la evaluación de la financiación de la campaña. Esos elementos probatorios acreditan qué fue lo reportado y básicamente acreditan la mentira frente a las autoridades electorales en relación con el costo de las campañas. Como segundo elemento se va a aportar la venta de la finca, básicamente para efectos de invertirlos en la campaña del Senado del año 2006. También es preciso mencionar que el señor David Char, su primera campaña a la Cámara de Representantes fue del 2002 al 2006, y en la campaña que surtió para el año 2006 al Senado al 2010, él se retiró como senador y congresista en el año 2008. Esto se los menciono porque dentro del relato David Char va a precisar cómo funciona la expectativa de aquel que invierte dinero o estos capitales tan importantes en una campaña electoral, cómo o cuál es la expectativa de retorno de esos recursos. Me recordaba la señora magistrada que en la acusación se aborda el tema. Sin embargo, hay que recordar que la verdad plena que se aporta va más allá de lo que se estableció en la justicia ordinaria. Son ustedes los que ofrecen ese tema para no dejar esos vacíos en la historia que están contando. Por eso se estaba demandando el nivel de detalle y los elementos probatorios. Vamos a enfocarnos entonces en los temas que son realmente competencia de la jurisdicción, que son los temas que están relacionados con el conflicto armado y sus efectos. Señor David Char, en la sesión anterior realizó varios reconocimientos de responsabilidad.
entre ellos sus vínculos con el Frente José Pablo Díaz del Frente del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia para sus campañas políticas a efectos de acceder al Congreso de la República, así como las reuniones que sostuvo con el señor Carlos Mario García Ávila, alias El Médico, y Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio. Entonces, ¿podría usted, tiene usted la palabra, señor Char, para que precise de manera exhaustiva y detallada esa relación que usted tuvo con el Grupo Armado Ilegal? Bien, siguiendo con la audiencia del 20 de septiembre, magistrada, en esta ocasión, pues hablaré de la relación de David Char con la SAUC, cómo empezó, a qué acuerdo llegamos, cómo se... Fue una relación corta, no terminaron votando con David Char al Senado, pero fue una relación que existió y tuvo toda la intención de realizar un proyecto. Yo conocí al señor a don Antonio y a Carlos Mario García en el momento en que me los presenta un señor Julio César Polanía en un cumpleaños de su esposa. Eso fue más o menos como primer semestre del año 2005, eso tuvo que ser aproximadamente entre abril y mayo, más o menos, que tuvimos ese evento. En ese evento quiero también dejar claro que yo no era el único congresista que se encontraba en esa reunión y habían otros políticos locales de Barranquilla que estaban en esa fiesta con las esposas. Y posteriormente... Una pregunta para precisar a la audiencia. ¿Quién es el señor Julio César Polanía? Julio César Polanía es una persona amiga del colegio joven y pues me invitó al cumpleaños. Ellos estaban ahí. Cómo Julio los conoció, cómo se relacionó con ellos, eso la verdad yo nunca se lo pregunté. Pues porque había personas, o quién es el señor Julio César Polanía en el sentido de qué posición tiene, o es un empresario, o es un político, porque hay tantos, porque dice usted que estaban otros congresistas y otros políticos, ¿cuál era el nivel de importancia que él tenía para que acudieran a esa fiesta esas personas? Yo, como le digo, lo conocí desde el colegio, era un amigo del colegio, es empresario, tiene su empresa de correos, así lo conocí, una empresa de él de nombre Pronticourier.